Vamos a hablar precisamente sobre esa reunión, sobre ese primer capítulo que ya ha finalizado, con nuestro siguiente invitado, con Cristian López, experto en geopolítica. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Sandro, es un placer estar aquí en el espacio de Negocios Televisión. Bueno, Cristian, la pregunta que te voy a lanzar para comenzar esta entrevista es genérica, pero me parece realmente relevante para entender lo que ha pasado. Y la pregunta es esa realmente, es: después de haber visto este primer día de encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, un encuentro directo que luego ha llevado a un banquete en el que incluso el presidente de los Estados Unidos, bueno, pues ha pegado un sorbo a un champán, ya como apenas una pequeña anécdota. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista después de esa reunión entre los dos líderes de las dos mayores potencias mundiales? Para mí, Sandro, es una especie de armisticio funcional. Y voy a explicar esta frase. Creo que es una estrategia de ambos países para tener un control de las crisis en las que están metidos. Y hay una razón por la cual deben de resolverlo conjuntamente. Y es porque económicamente, financieramente, comercialmente y en tecnología, si uno de los dos se mueve, se caen todas las piezas. Es decir, hay una destrucción mutua asegurada, no en términos nucleares, pero sí en términos tecnológicos, económicos, comerciales. Entonces, Sandro, tienen que sentarse obligatoriamente a negociar. No es el momento de que se tengan que pelear, es el momento donde tienen que hacer un control de crisis, un control de daños, y a partir de ahí tratar de construir algo. Yo te puedo decir que lo que hemos visto hasta ahorita en negocios y en algunas otras fuentes es que parece que hay cierto nivel de cordialidad y hasta de entendimiento, podría decirte, aunque los temas son difíciles, en la mayoría de ellos hay un acuerdo o hay un entendimiento. La línea roja que está trazada desde hace mucho tiempo por Pekín, pues es el tema de Taiwán. Es un tema fundamental. Estados Unidos le vende armas de alto poder a Taiwán, siendo que no es un país reconocido ni siquiera por Estados Unidos ni por Naciones Unidas. Entonces, este territorio taiwanés, creo que es evidente que quien tiene la ventaja estratégica sobre ellos va a ser China, y el que estén financiándola, el que estén armándola, no es una buena señal para las relaciones internacionales. Sin embargo, tendrán que ponerse de acuerdo incluso también en ese tema o postergarlo lo más que puedan. Entonces, yo me quedaría con ese concepto, Sandro. Hay un armisticio funcional en términos económicos, tecnológicos y financieros. A ambos países les sirve que ahorita estén las cosas en paz, lo que se resuelve la crisis energética y del Medio Oriente, en el Golfo Pérsico con Irán, lo que se resuelve la guerra de Ucrania, porque están atados. Los destinos de estas guerras están atados a que los jugadores más grandes, que son China y Estados Unidos, por supuesto, tomen decisiones un poquito más relevantes o más trascendentales. Entonces, es importante que hayan tenido este acercamiento, que hayan hecho esta especie de armisticio funcional para ambos, y a partir de aquí hacer una ligera pausa y que se retomen los temas de una manera un poco más prudente. Precisamente uno de esos temas, lo estabas comentando, Cristian, es esa guerra en Irán, donde parece que al menos sí que hay algo de consenso. Hay dos puntos en los que parece que Trump y Xi Jinping están de acuerdo. Por un lado, en la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz, y por otro lado, precisamente en que Irán no llegue a alcanzar un arma nuclear. Pero es verdad que ahí acaba todo. ¿Cómo pueden Estados Unidos, o de hecho te voy a preguntar, ¿crees que Estados Unidos y China pueden llegar a un acuerdo, a un consenso lo suficientemente importante como para que cambie algo, ya no te digo a nivel general, sino en poco tiempo en la guerra en Irán? Probablemente sí, pero recordemos que así como las personas, también existe el carácter de las naciones, y el carácter iraní como nación, como soberanía, también es un carácter de mucho orgullo. Se saben una nación milenaria, tienen un carácter de resiliencia poderosísimo, tienen un carácter de no rendirse, de no ceder, y yo creo que es el orgullo persa lo que los tiene de pie en este momento. Entonces no va a ser tan fácil, ni aunque China les diga que cedan o que den algunos pasos hacia atrás. Están los destinos también en términos energéticos de China y de Irán, están atados,
porque la gran cantidad de petróleo que sale de Irán se dirige hacia Asia y específicamente hacia China, el 80% hacia Asia. Entonces, gran parte de eso lo absorbe China, que es el principal consumidor, por mucho, por lejos, el principal cliente en términos de petróleo de Irán. Yo creo que sí pueden tener una influencia grande, más no definitiva. Recordemos que las naciones tienen su orgullo, su carácter, como ya había dicho. Entonces, la influencia creo que va a ser suficiente como para tratar de tener un principio de acuerdo. No sabemos si definitivo, porque hay otro jugador que está saboteando todo esto, ¿no? Que es Israel. Entonces, ¿podría China influir en Irán? Por supuesto. Más bien la pregunta sería, ¿podrá Estados Unidos influir en Israel? Porque no respetan ni un solo alto al fuego. Parece que tienen una agenda independiente al apoyo estadounidense o no. Entonces creo que la pregunta más bien sería, la nación judía, la nación israelí, ¿va a entrar en prudencia, va a entrar en mesura y se va a sentar a la mesa a negociar seriamente, o simplemente es otra estrategia de ganar tiempo, porque ellos tienen otros objetivos estratégicos estatales pues muy grandes, ¿no? Como el Gran Israel, algo que parece utópico, pero está en sus libros sagrados. Entonces, si bien es utópico para el resto del mundo que no es judío, para ellos es sagrado. Entonces, hay que dimensionar bien eso. Yo te diría, es más fácil que China pueda sentarse con Irán a llegar a acuerdos e incluso a tener acuerdos con Estados Unidos, pero es más difícil que Estados Unidos logre sentar a Israel en un término serio, ya como una nación responsable de querer llegar a un acuerdo, porque ese es el fundamento de todo, Sandro. Me parece que Israel es el que no quiere que esta guerra pare, por muchas razones. Ya como última pregunta, y te dejamos en paz por el día de hoy, Cristian. Claro, es que estamos viendo ese contraste, porque mientras China, que sí que es verdad que ha estado más callada en este asunto, pero Estados Unidos también está lanzando mensajes, bueno, con cierto tono optimista de paz, Israel, el primer mensaje que ha dado, tanto por parte de Israel Katz como por parte de Benjamin Netanyahu, es: oye, estamos preparados para volver a atacar a Irán, y no únicamente eso, sino que estamos a la espera de volver a hacerlo. Entonces, ahí quizá reside esa dificultad de la que hablabas, ¿verdad? Sí, es que creo que casi todos están en la misma sintonía de querer llegar a un entendimiento en donde el estrecho de Hormuz no cobre peaje, en donde se retrase, se postergue la mayor cantidad de tiempo posible el arma nuclear, o más bien el desarrollo nuclear, que Irán defiende que es pacífico, que Israel dice que no, pero el que está en otra sintonía, en una realidad alterna, es Israel. Ellos están obsesionados con cumplir sus metas. Ya hemos visto que cuando se proponen avanzar en su gran estrategia, ya sea global, estatal, ideológica, religiosa o económica, hacen todo lo posible para que se logre. Han tenido éxito en muchos casos y es por eso que siguen adelante, porque en las incursiones que se han propuesto las han logrado. Entonces, si esto ya es una decisión del Estado de Israel, es decir, si ya es una política de Estado, más allá de quién gobierna, y aparte tiene un fundamento religioso, va a ser muy difícil entonces que haya paz en Medio Oriente en general. Porque ¿qué va a pasar si después de Irán va a seguir Turquía? Como ellos mismos ya lo dijeron, imagínate la gravedad de eso. Ahora, si te vas contra Turquía, estás a nada, estás pegadito de conectar la guerra de Rusia que hace por el mar vecindad con Turquía, frontera. Entonces estaríamos en la situación más grave, porque estaremos ya conectando las guerras y todos sabemos que eso puede escalar a que ya el conflicto se convierta en global, que parece que ya lo es, pero como está muy disperso, nadie se anima de las potencias a declararlo. No existe un comité que diga ya estamos en guerra mundial o no, simplemente la historia lo va determinando así. Me parece que no sucederá hasta que una de las grandes potencias lo declare formalmente, y tendrán que incursionar algunos otros países o potencias para hacerlo material, para realizarlo. Entonces estamos en un escenario no ideal por la posición de Israel.
No declares escenario de Tercera Guerra Mundial, ni la historia, ni ninguno de los países, porque parece que ya tenemos suficiente, la verdad. Así que nada, queríamos darte las gracias precisamente por estar con nosotros. Cristian López, experto en geopolítica, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Siempre es un placer, Sandro. Saludos a todos.